Drones de carreras para inspeccionar las trincheras. Bombarderos de bolsillo caseros que arrojan granadas a ojímetro con sorprendente precisión. Grandes aparatos como el Bayraktar que destruyen vehículos a misilazos. O aeronaves gigantescas como el Orión ruso que se pasan un día entero sobrevolándonos. Seres humanos y drones son el combo básico de la guerra del futuro y de la guerra del presente. Por eso en este vídeo vamos a analizar su interesantísimo uso en Ucrania. Por eso en este vídeo vamos a conocer todos los tipos de drones empleados en este conflicto, desde esos pequeñitos hechos en un pequeño garaje en algún lugar de Kiev, hasta esos grandes drones producidos por la industria aeronáutica rusa. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los interesados en asuntos de defensa, y ahora, comencemos. La guerra de Ucrania está plagada de drones de todos los tamaños, desde los gigantescos Orión rusos hasta los medianos Bayraktar TB2, pasando por los pequeños Eleron rusos o Lelelka ucranianos. Hemos visto hasta drones Tupolev soviéticos de los años 70. Aparatos como el Orión permiten vigilar redes de carreteras de regiones enteras durante días. Puede disparar sus misiles contra blancos de alto valor. También encontramos drones medios como el Bayraktar TB2, cuya capacidad para vigilar, reconocer y golpear ha permitido que destruyan más de 70 vehículos y cañones. Por último, destacan las alas pequeñas como los Eleron y Lelelka, que otorgan un largo prismático a las pequeñas unidades de artillería y que les permiten corregir el tiro de sus cañones sin tener que depender de observadores que no siempre están disponibles. Claro, recordemos que en la guerra de 2014 ya había una importante industria del dron civil, por así decirlo, lo que se conocen como tecnologías COTS, es decir, tecnologías de dron civil al fin y al cabo, y estos fueron ampliamente utilizados por parte de ambos ejércitos durante la guerra de 2014. Sin embargo, va a ir pasando el tiempo e incluso van a hacerse donaciones y colectas de donantes anónimos para poder comprar más de estos aparatos para el propio ejército ucraniano. A partir de ahí creo que hay dos tipos de drones a destacar, ¿no? De un lado me parece apropiado hablar de los Razers, de los drones de carreras que se manejan con un mando, que no tienen inteligencia artificial y que se usan para labores de inspección, de reconocimiento de una trinchera, este tipo de cosas. Su principal característica es su pequeño tamaño, radioenlace civil y elevada velocidad. Luego tenemos lo que podemos conocer como alas exploradoras. Las alas exploradoras básicamente son aparatos que conforman eso, un tipo de aeroplano que se llama ala, que es básicamente, digamos, con forma triangular entre comillas, y a partir de ahí estas tienen una enorme autonomía y sirven también para hacer un reconocimiento, incluso cierta vigilancia de un objetivo. Asimismo son muy queridas, muy utilizadas para lidiar con morteros y para corregir su tiro. A partir de ahí hay otro concepto muy importante, yo me gusta llamarlo el bombardero de bolsillo. Básicamente es una aeronave multirotor, es decir, dotada de varios rotores, un dron, que se sitúa sobre un objetivo y deja caer algún tipo de explosivo apuntado a ojímetro. ¿Se pueden lanzar con cierta precisión a 100, 200, 300 metros? Sí, tienes personal entrenado y si tienes unas condiciones climáticas aceptables, principalmente que no haya mucho viento, lógicamente. Pues sí, esto es un bombardero de bolsillo como esos que usan de vez en cuando los ucranianos. Generalmente se trata de un multirotor, tiene bastante más de 4 motorcitos que le permiten llevar una importante carga de pago. Y esta es la carga de pago. Aquí tenemos un proyectil diseñado específicamente en Ucrania, el RKG 1600. Proyectil muy potente, termobárico, que constituye de una parte de granada y una segunda parte compuesta por unas aletas para otorgar estabilidad al proyectil durante la caída. ¿Veis cómo se ha dejado caer una granada RKG 1600? Podemos llamarlos bombetas. La primera no ha estallado, la segunda tampoco ha estallado. Y ahora va la tercera. La tercera sí estalla. La principal utilidad de los drones en la guerra de 2014, tal y como explicaba Fran Matías Bueno, fue corregir el tiro de la artillería. Los cañones disparan hierros rellenos de explosivo militar. Para hacer los cálculos se tienen en cuenta distancia, temperatura, humedad, presión atmosférica, nivel del mar, ángulo de impacto, etc. Todos estos cálculos se traducen en una serie de ajustes en los mecanismos de la pieza y en la carga propelente del proyectil. A partir de ahí se intenta horquillar el blanco. En resumidas cuentas, se disparan un par de proyectiles, uno para que se quede corto y el siguiente para que se quede largo, y a partir de ahí se empieza a corregir y centrar el tiro. Para realizar correcciones, lo tradicional es enviar a un observador de artillería, un oficial especialmente adiestrado y conocedor de los procedimientos artilleros que se encarga de comunicar los datos de la manera adecuada y para corregir el tiro.
Sin embargo, un observador con sus binoculares a menudo tiene un problema de visión y a veces tiene que exponerse en campanarios y lomas obvias para poder hacer su trabajo, con lo que es muy vulnerable. Los drones más sencillos, dotados de un telémetro láser como un Eleron, pueden hacer este trabajo mucho más sencillo, gracias a las distancias que recorren y a la amplitud de su visión cenital. Asimismo, permiten evaluar los efectos sobre el blanco y decidir si es necesario reatacar. Y recordaréis lo que dijo Vadim, aquel recluta español que estuvo en la guerra del Donbass y que nos explicó el empleo de los observadores y de los drones durante aquella guerra. Curioso también cómo entran en juego los drones. El batallón Aidar lo que hacía era lo siguiente. Primero enviarían un grupo de reconocimiento, ubicaban dónde estábamos nosotros, la artillería trabajaba durante un día entero esa zona para asegurarse de que la habían despejado y luego enviaban un dron. Ese dron comprobaba que no había movimiento en la zona y entonces ya enviaban a su infantería hacia esa posición para establecerse en esa posición. Era una forma que tenían de no arriesgar de primeras a la infantería y de no arriesgar también de primeras los drones, porque si envías a un dron por primera vez te lo pueden derribar, pero si envías a un dron después de un ataque de artillería es más fácil que aún estén escondidos y no quieran dañarlo o que no quede nadie para dañar el dron. O sea, te lo pueden derribar. O sea, te lo pueden derribar porque abríais fuego de fusilería contra los drones, ¿quieres decir? Sí, básicamente es muy rudimentario, pero los drones una vez volaban a baja estatura, porque no eran drones de muy buena calidad. Entonces, eran muchos de uso doméstico. Para poder grabar decentemente una posición tenían que bajar a bastante altura. Entonces, a veces salían 3 milicianos iluminados, compañeros míos, que no tenían otra cosa que hacer y se ponían a disparar al dron a ver si lo derribaban. Si tenías suerte y lo derribabas de primeras, bien. Si estabas tardando en derribarlo, pues acababas de darle al enemigo información de dónde estaba. Querían enviar un grupo de reconocimiento que no falla, que si el grupo que tienes es bueno, puede ubicar bien la posición del enemigo, vuelve, te explica, están detrás de esa colina, están detrás de este bosque o están al lado del río. Bombardeas esa zona y después, si quieres, envías al dron para comprobar. Pero no todos son drones modernos. También encontramos a los ancianos Tupolev 141, fabricados por la Unión Soviética en 1979 como drones de reconocimiento. Los recuperó la Fuerza Aérea Ucraniana tras la guerra de 2014 para poder internarse en Rusia y tomar fotografías. Al fin y al cabo, alcanza una velocidad de crucero supersónica y tiene un alcance de 1000 kilómetros. La parte negativa es que usa las viejas cámaras PA4 que, aunque tienen buena definición, exigen que el dron aterrice para extraer el carrete y revelarlo. Otro aparato a reacción es el E-95M, un blanco aéreo que sirve para adiestrar a los pilotos de combate, pero que puede usarse con otros fines. En este caso, la aviación rusa lo utiliza como señuelo para penetrar en el espacio aéreo ucraniano y forzar a los radares de la defensa antiaérea a revelar su posición. Existen municiones merodeadoras, drones kamikaze al fin y al cabo con autonomías de varias decenas de minutos, como el Zala Aerocube que emplean los rusos o el Switchblade que estarían entregando en cantidades industriales los estadounidenses. Cabe decir que las municiones merodeadoras rusas, aunque existen, no parecen existir en grandes cantidades ni parecen totalmente maduras, no parecen productos industriales, tienen aún un punto de manufactura artesanal y componentes más anticuados. En ese sentido pueden tener su papel, pero no parece que vayan a ser definitivas. Sin embargo, el Switchblade, esta munición entregada por Estados Unidos, es algo mucho más moderno, mucho más industrial y que tiene una capacidad, digamos, destructiva mayor. Ya de entrada porque su cámara térmica es mucho más capaz que la que emplean los rusos. Pero vamos con el actor principal de nuestra película, el Bayraktar TB2 turco. Este dron, producido a base de tecnología occidental y turca, tiene una velocidad de crucero muy baja, apenas 130 km/h. En este sentido, el motor de 105 caballos Rotax 912 con hélice bipala está algo justo. Cuenta con una carga de pago, eso sí, de 150 kilos, lo que permite instalar radares láser y el sistema para disparar micromisiles MAM, que pueden tener 8 a 14 kilómetros de alcance dependiendo de la versión comprada por Ucrania. Su radio, en total, es de unos 150 kilómetros, aunque se puede incrementar con distintas mejoras, así como alineando repetidores de señal. De otro lado, puede permanecer un máximo de 27 horas en el cielo, si bien es probable que la cifra en condiciones reales sea sensiblemente inferior. Y aquí tenemos a uno de los principales protagonistas de la guerrilla aérea que ha llevado Ucrania. A la derecha tenéis el Bayraktar TB2 recibido por los ucranianos y a la izquierda tenéis los misiles MAM-L con un alcance de 8 y hasta 14 kilómetros dependiendo de la versión comprada por Ucrania.
Pero ciertamente, el modo de usar este aparato no solo consiste en disparar misiles, también en corregir a la artillería. Veamos cómo. Aquí los vemos llegar. Fijaros lo que es una barrera de artillería llegar contra un objetivo. Fijaros lo que supone que un Bayraktar pueda corregir el tiro para que los proyectiles se abatan sobre el enemigo. Fijaros en las columnas de humo y en los vehículos que se aprecian en estas imágenes. Como veis, el empleo de los misiles y del Bayraktar para corregir el tiro de la artillería constituyen dos armas sumamente eficaces. Esta es la guerrilla llevada a cabo por Ucrania. Pero, ¿cuán efectivos han sido los Bayraktar realmente? Bueno, aquí lo tenéis. Estos son los ratios de destrucción diaria durante distintas fases de la guerra. Como vemos claramente, el mayor número de vehículos se destruyó durante los primeros 4 días de la guerra. Es decir, que los Bayraktar por algún motivo estuvieron sobre todo activos los 4 primeros días de esta guerra. Luego la ratio de su actividad disminuyó enormemente. Aquí tenemos otra estadística interesante. ¿Contra qué tipos de objetivos han atacado los Bayraktar? Bueno, pues de los que hemos sabido hasta ahora, principalmente se trata de camiones y en algún caso incluso algún tren. Es decir, que han atacado mucho al componente logístico. Mientras que abajo podemos observar cómo la destrucción de la defensa aérea enemiga y la artillería antiaérea sumarían un 14 y un 5, es decir, un 19%. Otro objetivo importante. Y es que todo apunta a que los Bayraktar se han estado dedicando a destruir camiones, logística, y que de vez en cuando se encontraron a la defensa aérea enemiga que tenían que destruir para poder seguir operando. A partir de ahí, víctimas de su corrección de tiro han sido sobre todo los helicópteros, un elevado número de ellos que empleaban los rusos en el aeródromo de Gerson y que fueron destruidos por la artillería mientras estaban en tierra, siempre gracias al Bayraktar. Yo creo que para los drones ucranianos, sobre todo para los Bayraktar y los que ya tienen cierto tamaño, pues es muy interesante plantearse la opción de emplear las carreteras como pistas de circunstancias, puesto que esto les da mucha más capacidad de supervivencia frente a los ataques de la Fuerza Aérea Rusa, que de otra manera siempre sabe dónde atacar, ¿no? La base aérea, la base madre, por así decirlo, de cualquier dron. Por eso, reforzar el tren de aterrizaje y practicar tácticas, técnicas y procedimientos que me permitan aterrizar en una carretera, desplazar el dron, colocarlo en otro lugar y volver a operarlo, pues creo que es una opción tremendamente interesante que, quién sabe, incluso pueden haber llegado a utilizar los drones ucranianos. Por último, el dron más grande de toda la guerra, el Orión, de la compañía rusa Kronstadt. En comparación con el Bayraktar, el aparato ruso tiene un techo de vuelo superior y dobla en velocidad al aparato turco. Sus ópticas con tecnología rusa están por detrás en calidad de sus partes occidentales. Y en general, el Bayraktar es un dron muy fabricado y probado en combate, mientras que el Orión apenas habría tenido experiencia real en Siria y recientemente en Ucrania. El Orión posee un 25% más de capacidad de carga que el TB2, aunque las municiones rusas no parecen estar tan maduras como los diseños de Roketsan. Al fin y al cabo, los misiles X-50 del Orión parecen ser una variante del misil antitanque Kornet, que no deja de ser un arma con un alcance máximo de 10 kilómetros, aunque probablemente sea inferior. Sin embargo, pese a todo, el Orión parece haberse usado con cierto éxito para atacar a los tanques ucranianos, así como a ciertos puestos de mando. Pero bueno, eso ha sido todo sobre los drones en Ucrania. Como siempre, os invito a pasaros por The Political Room, a suscribiros a nuestros webinars, que dentro de nada vamos a tener uno de Daniel Hill, en el que vamos a hablar sobre el futuro de la Unión Europea, al fin y al cabo, tras esta guerra. Y nada, lo dicho, que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Un saludo y hasta otra.